Bien, regresamos con La Buena Educación. Estamos conversando sobre la organización del tiempo para aprender a divertirnos, a ser más metódicos, a ganar tiempo para nosotros. Y estamos conversando con Gabriela Rodríguez del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, varios padres de familia nos han hablado de los horarios, ¿no? Gabriela. Ya están hablando de estos organizadores visuales para controlar y planificar el tiempo. También hablemos... Porque no basta con decir, sí, tú de 3 a 4 almuerzas, de 4 a 5, está bien decirlo, pero claro, es mejor tenerlo... Hay que tenerlo escrito y poderlo mirar. Y también sería conveniente usar un contador del tiempo, ¿no? Por ejemplo, como un reloj de arena. ¿Sí? Entonces, cada 2 vueltas, con este reloj, cada 2 vueltas, con esta trabajaré la tarea de matemática, con una vuelta de reloj trabajaré la tarea de comunicación, ¿no? Entonces, si no son relojes de arena, de repente un reloj de manecillas, donde si los niños no saben ver la hora, cada vez que avance la manecilla más pequeña, ¿no? Entonces, si avanza de 2 a 3, ahí y además, el tiempo límite para acabar mirar la tarea. El tiempo, mirar el reloj, también todo eso está relacionado con la matemática, ¿verdad, Gaby? Ajá, así es. Lo que comentaba también el otro oyente era que a veces los proyectos o las asignaciones que se dejan, por ejemplo, leer un libro y te dan 15 días o una semana para leerlo, entonces colocar en el horario, en el planificador mensual, cada día leer un capítulo, cada día leer 10 páginas, el día lunes voy a leer de la página 10 al 20 y así sucesivamente, ¿no? Bien, recibimos una llamada telefónica desde La Victoria, estamos con Mercedes. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mi pregunta era una recomendación que quisiera que me hicieran, ¿no? Sí. Yo tengo un niño que lo cuido, es hijo de una vecina, a la hora que sale del colegio hasta que su mami llega. Tengo prácticamente 2 horas y media, casi 3 horas, en la que el niño es un niño bastante inteligente, un niño bien, yo diría que está más desarrollado a la edad que tiene 8 años, va a cumplir, 8 años, pero tiene una idea fija con respecto a los videojuegos, que cuando yo recién lo empezaba a cuidar, me dijo de entrada, a mí todo lo que me gusta son los juegos y la computadora, o sea, como que yo ya sabía qué cosa es lo que él quería, entonces en base a eso yo le implantaba ciertas reglas dentro de mi casa, porque le decía, tú no estás en la casa de tu mamá, tú estás en mi casa, yo te voy a cuidar, y vamos a hacer ciertas cosas para que tú no tengas un tiempo de 3 horas en la que no haces absolutamente nada, sino que tenemos que aprovechar ese tiempo. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien, porque una de las cosas que a él más importancia le daba era la computadora, entonces le decía, si tú no acabas esto, entonces vas a restar el tiempo que yo te puedo dar de la media hora de la computadora. Si tú te demoras tanto, vamos a ir descontando. Pero ahorita yo me encuentro en una situación en la que en esas 2 horas y media, 3 horas, casi no logro poder encajar al niño en hacer determinadas cosas, porque no tengo un horario preestablecido que pueda tener los padres. Entonces yo quisiera tener una comunicación con los padres para poder explicarles qué tipo de cosas podría hacer en ese tiempo que le ayude al niño, porque es un niño bastante inteligente, tiene un léxico, yo diría que casi de un niño de 10 años. Bien, Mercedes, bueno, aquí importante, importante, ese ¿no? tiempo que está con él debería hacer las tareas, de repente hace las tareas muy rápido y le sobra muchísimo tiempo. Entonces, lo primero que hiciste fue negociaste con él, ¿no? Acordaste con él tiempos y de repente tiempo de estar en la computadora, pero tendrían que negociar los 3, ¿no? El papá, la mamá, usted y el hijo, ¿no? Antes de plantearle horarios impuestos. Nadie hace caso si a mí me imponen algo, ¿no? Hay que negociar, lograr acuerdos, consensos. Entonces negocien toda la familia, más la oyente que llamó, estas cosas importantes, ¿no? Y de repente, como le decía, tiempo para leer, para hacer pequeños proyectos, estos rompecabezas de 1000 piezas, estos juegos para armar carritos con muchísimas piezas, estos juegos de tecnología e ingeniería. Y también quizás cómo le sacamos provecho a los videojuegos desde el aspecto educativo, ¿no? Nosotros aquí hemos hablado justamente de la plataforma Peroeduca y ahora vamos a comentarles también que está postulando a un premio, pero cómo le sacamos el provecho a estas nuevas tecnologías
en la educación justamente, ¿no? Gabriela, sería también importante comentar a nuestros padres de familia que nos están escuchando y obviamente a todos nos interesa saber cómo podemos ayudar a nuestros hijos a organizar entonces su tiempo. Ya, entonces hablamos en primer término de establecer rutinas, ¿no? Estas rutinas son estas cosas que se repiten todo el tiempo, entonces acordar con ello, mira, ¿qué es lo que haces durante el día? ¿Y qué es lo que deberías hacer mañana? Identificar estas situaciones que se repiten todo el tiempo para poder anticipar respuestas, ¿no? Soluciones. Entonces le decía, por ejemplo, arreglar la maleta después de hacer sus tareas, antes de irse a dormir arreglar su ropa y acompañarlos en el proceso. Si el niño no tiene este hábito, tendrías que acompañar el proceso todo el tiempo y después ya irlos dejando solos poco a poco, ¿no? Revisar su agenda escolar, revisar su planificador, organizar, por ejemplo, archivadores, ¿no? Donde los chicos puedan colocar, por ejemplo, en un folder las cosas que tiene que firmar el padre, en un folder sus libretas. Por ejemplo, siempre me encontraba con padres de familia que llegaba el día de la entrega de la libreta escolar y los padres me decían que no encontraban la libreta. Y entonces esto también es falta de organización, ¿no? O sea, en la misma casa, y eso no es necesariamente culpa de los chicos, ojo, eso también tiene que ver con nosotros como padres de familia, cómo organizamos las cosas y el tiempo en la casa. Así es, entonces organizar estos archivadores o folders para clasificar estos documentos importantes, ¿no? Los exámenes, las tareas. O por lo menos saber en qué cajón están, ¿no? Si ya no puedes tener un archivador, tener un sitio fijo donde están los papeles, en otro donde están, digamos, todo lo que tiene que ver con colores, no sé, o sea, la idea es que los chicos puedan saber dónde están las cosas y encontrarlas cuando las necesiten. Claro, si ya has hablado de sitios fijos, también sitios fijos donde colocar sus libros, su mochila, entonces para que al día siguiente no estén buscando dónde está, y eso también genera pérdida de tiempo, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de organizar rutinas, procedimientos ordenados, ¿verdad? Para nuestros hijos. Eso es lo que podemos hacer desde casa. ¿Qué más podríamos hacer desde casa para ayudar a los chicos? Aparte, otras tareas de repente que ustedes no podrían encontrar relación y que tiene que ver con, yo insisto, en encontrar las regularidades, las semejanzas y diferencias, que tiene que ver con desarrollar el pensamiento crítico, analítico. Entonces, establecer semejanzas y diferencias, por ejemplo, entre sus juguetes, esta muñeca y este muñeco, en qué se parecen, en qué se diferencian. Entonces van a poder encontrar semejanzas por criterios. Esta muñeca se parece porque son del mismo tamaño, tienen el mismo cabello, tienen la misma textura de piel, el mismo color de piel, ¿no? Entonces, establecer varios criterios de clasificación para organizar las cosas. Bien, seguimos recibiendo llamadas telefónicas, esta vez nos llaman desde ATE, estamos con María Isabel. Hola María. Hola, buenos días, saludos a ustedes, felicitaciones, un maravilloso programa que los escucho sábado a sábado. Muchas gracias. Contribuyendo, ¿no? y muy buenas las ideas, igual a mis hijos les tenía sus paneles, en Tecnopor en aquella época, ahora ya hay corcho, hay otros materiales, y en sus paneles en sus cuartos, entonces ya ellos ya tenían sus horarios del colegio, más el horario de la casa, más sus actividades fuera, ¿no? Artes marciales, danza, etcétera. Entonces tenían su horario ellos y yo cotejaba con ellos, como dice la señorita, con sus agendas y todo. Y es muy importante, como usted dice, la casa organizada ayuda a ellos. Ahora, por ejemplo, igual con mi nieto que tengo ahorita de 2 años, él tiene su cuarto, ¿sabes? Así como dice la señorita, ¿dónde están los carros? ¿Dónde están los muñecos? Tiene clasificado todo y él lo guarda, hasta su ropita. Y entonces así vamos educándolos. Saludos. Gracias, Marisabel. Qué interesante lo que nos comenta, pero seguimos con llamadas telefónicas, me indican. Estamos con Zuli. Ella nos llama desde Miraflores. Buenos días, Zuli. Buenos días. Nuevamente comunicándome con su programa. Gracias por llamarnos, gracias por seguirnos. Justo el tema nuevamente que me es muy importante, que me den unas preguntas respecto a lo que es de mi hijito. Él es ahora en 4º grado. Y desde primer grado, digamos, 4º grado, 5º grado, siempre yo le he acompañado como siempre aconsejan, ¿no? Y hasta el día de hoy, y ahora yo no sé qué hacer, porque él, digamos, en matemática, todo lo que es lógico, él lo resuelve solo, pero tiene que ser algo de leer, y yo le ayudo a resolver, pero no, él no quiere hacerlo.
y en sus calificaciones A, B, A, pero a mí me califican ¿Y le ha mejor que a él. preguntado por qué? ¿Y le ha preguntado por qué no le gustan estos cursos No de letras? sé, estoy bien, porque yo pienso que así voy a llegar toda la secundaria. Yo, digamos, le digo, yo no soy el colegial. O sea, él está en el colegio, viene todo. Y tengo que llevarle para matemática con un profesor y para inglés con otra profesora y a veces hasta o saca bien o saca mal muchas veces. Pero después para el resto de las tareas en comunicación, o sino lo que es ciencia y ambiente y personal, él no se sienta simplemente a desarrollar. Porque dice que no sabe, y yo pienso así voy a seguir hasta secundaria, por lo menos hasta primero, segundo, si cuento ya son 6 años que estoy con él. Los 2 primeros, bueno, hasta primer grado, segundo, pero después, ¿cómo? No entiendo, estoy un poquito así, medio mortificada, así. Ahora respondemos a tu preocupación, Zuli. Gracias por llamar y por ser oyente de La Buena Educación. Que de repente el niño no encuentra motivación por estudiar y de repente en algún momento se perdió y entonces ayúdele, hable con la profesora. ¿Cómo podría usted apoyar desde casa? Ella sería la mejor ayuda para que ella le pueda dar ciertos consejos, ciertos tips. ¿En qué momento se perdió su hijo? Y en el momento que el hijo encuentre el hilo, que encuentre la regla, que encuentre la regularidad, él va a poder seguir adelante. Y la motivación, que es muy importante, Gabriela. Sí, ¿verdad? ha perdido la motivación, parece, ¿no? Pero algo hay detrás, de repente habría que conversar con él, ¿no? Con él ¿Qué pasó? y lo que está ocurriendo también en el colegio. Y esto es muy importante también porque para todos nosotros como padres de familia debemos estar cercanos a lo que ocurre en el colegio y conversar con los docentes. Siempre hay oportunidades de hacerlo y hay que darnos ese tiempo. Claro, a pesar de repente los aprendizajes fundamentales son matemática y lenguaje, pero los otros aprendizajes también son importantes. Entonces se tendrían que hablar con los hijos, que también aprender ciencias es importante, aprender inglés, ¿no? A aprender computación. Lo que nos decía Marisabel, ¿no? Muy importante la experiencia que nos contaba de sus hijos, que tenía cada uno de sus hijos su horario en su dormitorio, y lo que ocurre con el pequeñito de 2 años, ¿no? Que creo que es un buen ejemplo. O sea, los pequeños, desde muy pequeñitos, pueden hacer y saber dónde están las cosas si uno las tiene efectivamente organizadas. Incluso el pequeñito llega a trabajar en esto de la clasificación, y que tiene que ver todo esto con la matemática, por supuesto. Claro, lo que comentábamos en otros programas, ya organizar las cosas desde sus juguetes, ¿no? Y comenzar no solamente organizar las cosas, sino también hacer juegos lúdicos, ¿no? Para desarrollar el pensamiento. Otra idea que quería agregar es en los calendarios, por ejemplo, si tienen un calendario grande, determinar qué tareas son importantes de repente con chinches de colores, ¿no? Colocar los chinches rojos para los exámenes, ¿no? O chinches verdes para los proyectos, etcétera. Ello permitirá anticiparse para ganar tiempo y poder hacer las tareas con efectividad. Así es. Y cuando hablábamos de estos aprendizajes fundamentales, y a propósito de las llamadas, en la matemática también significa encontrar estas regularidades en gráficos, por ejemplo, en secciones numéricas. En la geometría. Ajá. ¿Cómo encontramos patrones, regularidades en la geometría? Por ejemplo, si ustedes van a cualquier parte del país, ¿no? Y encuentran estos mantos preciosos con figuras geométricas, ustedes van a encontrar que estas figuras geométricas se van repitiendo constantemente, o se mueven o rotan. Entonces, esto es encontrar patrones geométricos haciendo, por ejemplo, simetrías, traslaciones, ¿no? O rotaciones. Entonces, esto también es un aprendizaje que se tiene que trabajar cuando trabajamos situaciones problemáticas para hallar regularidades. Situaciones problemáticas también, por ejemplo, con los números. En las tablas de multiplicar, ¿dónde hay regularidades? Por ejemplo, en la familia de la tabla del 2. 2, 4, 6, 8. ¿Qué en pasa, el 0 también, ¿no? ¿Qué pasa con estos números? ¿Qué pasa con estos números? 2, 4, 6, 8, 10. Están aumentando de 2 en 2. O, por ejemplo, cuando trabajas estos cálculos aritméticos, 2 por 1 es 2. 2 por 10, 20. 2 por 100, 200. ¿Qué está pasando? ¿No? Se está observando que se van agregando ceros. Entonces, la regla sería, por ejemplo, multiplicar solamente 2 por 1 y voy a agregar la cantidad de ceros que esté en el factor. Sí, y bueno, nosotros vamos con las llamadas telefónicas. Nos está llamando Carmen desde San Isidro. Carmen, buenos días. Aló, buenos días, Carmen.
Bueno, teníamos una llamada, vamos a ver si la recuperamos en un momento más. Nos estaba llamando Carmen desde San Isidro. Bueno, esto, digamos, ¿no? Lo que acabamos de hablar también significa encontrar como una estrategia ganadora. La estrategia para ganar, ¿no? Sí. Comentábamos hoy día en la mañana esto del partido Perú-Ecuador. Marcarián parece que ya encontró la estrategia ganadora, ¿no? Y que siga así, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la regularidad? Entonces, por ahí estaba escuchando hoy día en las noticias que el factor fue la actitud, ¿no? Todos tuvieron actitud, todos jugaron, todos dijeron, todos se mataron hasta el final. Y entonces ya trabajaron. El taxista en la mañana, por ejemplo, me decía, yo le preguntaba, ¿y qué viste? Porque yo no pude ver el partido. ¿Y qué vistes? ¿No? ¿Qué pasó? Gabriela, ¿no viste el partido? Estaba preparando la charla. Bueno, ¿Y qué pasó? perdonada. ¿Y qué pasó de diferente, no? Entonces el taxista me comentaba, ayer vi que trabajaron en equipo, ¿no? Ya no trabajaron solo los 4 fantásticos, sino todo el equipo trabajó organizadamente, él vio que se planteó una mejor estrategia de trabajo, de organización. Él me dijo que él los notaba mejor organizados, ¿no? Entonces han encontrado ya una fórmula ganadora, supongo, viendo permanentemente los videos de cómo jugaban y entonces rescatando de esto sí funciona y esto no funciona, entonces vamos a mejorar en esto. Y esto es encontrar precisamente regularidades, encontrar diferencias y semejanzas. Y esto ayudaría, ¿no?, a ser más eficaces, ¿no? Entonces ayer como lo hemos visto, los resultados para nosotros. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el último bloque de su programa, La Buena Educación. La Buena Educación, Ministerio de Educación.